Exploraremos la conexión entre el arte y la salud, descubriendo cómo la música, la danza, la pintura y demás expresiones artísticas se vuelven herramientas poderosas para la transformación personal y la sanación. Nos sumergiremos en historias de personas que encontraron en el arte un camino hacia la recuperación, el crecimiento y la inspiración. Un viaje sonoro hacia la búsqueda de identidad a través de la conexión con nuestro ser. Accionarte, donde el arte no es una opción, sino salud. Tiro una moneda al vacío, cara cruz de este camino para ser donde todo empieza, estrella fugaz de noche oscura que ilumina la ciudad. Estoy con Rubén López, músico y luthier de instrumentos de viento. ¿Cómo te va, Rubén? Bienvenido. Muchas gracias. Acá disfrutando de estas charlas previas a este programa y entendiendo un poco más la música que hago, porque todo el día estás aprendiendo. Bueno, contanos un poquito de todos estos instrumentos que tenemos acá arriba de la mesa, instrumentos étnicos, hay de todo. Viento. Hay quenas de distintos tamaños. Contanos primero, vamos a ordenarnos, a ver, ¿cómo ingresaste en este mundo? Bueno, esto fue a través, en la época a partir del 82, 83, hubo talleres artísticos y talleres para la gente para que pueda bailar, aprender a tocar instrumentos, pueda socializar, porque veníamos de un proceso militar complicado y en la época de Alfonsín, eso en los colegios primarios y secundarios, a la noche había talleres. Muchos de ellos, los profesores, eran músicos, otros eran pintores, artistas plásticos, danzarines que aprendieron a enseñar. Después, todo eso, digamos, le hizo muy bien a la gente en los barrios, en la cual hoy en día debe haber muy poco y la mayoría debe ser privados, y se tienen que pagar. Pero eso fue una gestión del gobierno de Alfonsín muy interesante a través del Ministerio de Educación y otros talleres de oficios, inclusive, que había en esa época, donde la cual yo ingresé sin saber nada. Nada de música, ni lo que era un do, ni una redonda. Ni una redonda. Y me acuerdo porque hoy le pregunté justamente por teléfono a un amigo de la infancia, que ingresé a su casa, hacía un tiempo que no iba, y lo veo a él sentado en la cama tocando una flauta. Y resulta que él ya hacía unos meses, que estamos hablando del año 83 creo, o 84. Y él hacía unos meses o un año que ya venía en talleres. Y estaba también yendo a un taller sobre la calle La Rioja Independencia, en un colegio primario nocturno, que aparte de dar primaria nocturno, tenía esos talleres muy interesantes del arte y de la música. Y él participaba en un taller de sicuris, en la cual el profesor que estaba en esa época era Joaquín Yutay, un hermoso personaje que nos inducía, nos daba a entender cuál era el sentido de tocar el sikus, las comunidades aborígenes de Bolivia, de Perú, y en la cual hay un desarrollo a transcurso de ese tiempo de aprendizaje. De ahí empecé la puntita de aprender lo que eran los sonidos de los instrumentos, que hoy hago. Claro, porque sos luthier también. Claro, y eso, bueno, me costó muchísimo. El primer año no sabía tocar nada, tuve un año soplando y no sacar sonido. Claro, porque, bueno, yo las pocas clases que fui a estudiar flauta traversa, era soplar. Era soplar y soplar y soplar. Soplar al aire mismo, porque no, hasta que salió una fiesta y además que la flauta, viste, que se desarma, era soplar el pedacito de la boquilla y nada más. Claro, la embocadura. Hasta bueno, sacar ese pero sonido. Eso es una perseverancia, una búsqueda,
unas ganas y ser parte. Y es lo que tenía muy, muy interesante de eso de la música, que hoy en día reconozco que a través del tiempo que viajé, que la música, los instrumentos es hermoso, pero lo más hermoso es lo social. ¿Qué quiero decir? Que las personas que participan con vos. Entonces, que es una de las cosas que descubrí a través de la música andina, a través del tiempo, y viajando después a Perú, a Ecuador, a Bolivia, es que la música de la gente del lugar, que ellos pertenecen a un lugar, a una comunidad, se visten con su mejor ropa, con sus mejores instrumentos compartidos y preparados para tal fecha, aún así sea una virgen, aún así sea Inti Raymi, Pachamama, lo que sea, ellos se representa como grupo, como comunidad, como unión. Y ellos lo hacen en el cotidiano también. Entonces, la música termina siendo algo más de todo eso. O sea, la famosa música andina tiene distintas puntas, pero pertenece a la gente. Y esto a lo que llevo es que con ese taller, en la época del 83, 84, ese taller era que teníamos un grupo de pertenencia. Claro, qué importante además para la época, ¿no? Porque se salía de una época dura en la cual no se podía pertenecer directamente. No se podía pertenecer, exacto. Y lo primero que se pudo y que se fue logrando es a través, yo me acuerdo de esa época porque yo trabajaba en un plan también que habían sacado que era Deporte para Todos. Entonces, Fue importante esa época, es cierto, porque hubo mucha cultura, mucho deporte y el hecho de reinsertar otra vez a la gente a lo que es juntarse, reunirse con un objetivo común, porque hasta ese momento estaba prohibido juntarse y reunirse, era de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y eran esos los objetivos. Y no me puedo olvidar también que pasé por un lugar que era López Buchardo, allá en la avenida Córdoba y Uriburu, no, creo que era Ascuénaga, perdón, que era, digamos, el conservatorio. Y López Buchardo tenía un taller los días sábados del señor Di Bruno y sus hermanas, que eran profesores y daban música clásica, pero ellos impusieron los días sábados un tallercito de folclore. Mirá. Y enseñándote a leer música. Este amigo de infancia me informó de eso, digo, voy. Iba los sábados y también el profesor era bastante particular, era muy exigente, pero siempre te pasaba por al lado, júntense, te decía, compartí con tu compañera, porque esto es un grupo, chicos. Claro. Entonces, ese taller yo no sé cuánto va a durar. Y duró un montón, porque también ellos, la familia esa de uno también lo ejercían en la zona oeste, en Aedo, en Morón. Entonces hubo talleres en Morón, en algo que yo fui y presencié. Trajeron luthieres para enseñar a hacer los instrumentos, charangos, qué bueno, quenas. Entonces, también, decíamos, se generó cosas en esa época. Sí. Y son gente que no me puedo olvidar, que es el señor Di Bruno y sus hermanas que enseñaban en el Conservatorio de la Tarde y era gratis. Y bueno, esos fueron los primeros pasos que yo tuve con un lugar donde daban un taller de música. Después viajando, no tocaba. Pero digamos que fueron los principios de la música andina. En mí. Sí. En otra gente, en vos. En otra gente ya venía con información anterior o viajaron antes. Yo cuando empecé a viajar en el 86, 87, sí, todo lo que es poco que sabía acá en la ciudad, inclusive en la zona oeste también que he ido, era una pequeña base, era una pequeña información que se podía hacer, porque había grupos de tapa en esa época que te llamaban, Marcama, ¿viste? Los Laicas y grupos así, ¿no? Que te llamaba y querías tocar esos temas. Pero uno venía de una base muy poca, digamos, de información de lo que podía hacer, tocando la quena un poco, el sicus, el charango. Sí. Y cuando empecé a viajar, bueno, ahí encontré otro mundo que tocaban otra música, nada que ver con la confección de lo que venís formateado acá.
Y claro, Hubo que esos volver a profesores que enseñaban acá en la ciudad formatearon toda la información que tenían y lo pasaron todo a 440 y te encontrás allá con otro mundo que la afinación 440 no existe. No existe dentro de las comunidades. Bueno, no existe... eso estoy escuchando ahora de muchos músicos y que como que se está pasando todo a 440. Sí, sí, se podría, o sea, todo depende de de qué tipo de música que hacés, de dónde venís, o sea, todo... Pero el otro día estuve en un encuentro de cuencos también, como que se empieza a buscar eso de tocar en... Porque vos querés compartir con otro Uh-huh. música, con ese instrumento, y bueno, en la cual estos instrumentos que ven acá, que es un mundo de cañas, necesitan de alguna forma tener una afinación. Entonces, el tema es... ¿Podés mostrar ahí? Ahí. Bueno, esto fue más bien un capricho. Yo estaba mirando cuando estabas poniendo y quería ver qué era eso. ¿Qué es eso que con lo que enroscás? Porque esto es una... ¿Esa rosca de qué es? Para que se puedan unir las dos partes. ¿Pero es una rosca de vidrio, me parece? No. Sí, con lengüeta de saxo. Mira. Suena como un saxo. Sí, digamos que esto está dentro de 440 y esto, por ejemplo, que es una cosa que hoy se conoce mucho, pero en realidad, dentro de lo holístico hablando, pero en realidad ya existía de otra forma. Que tiene dos silbatos en la cual emiten los sonidos y esto está armado de una escala para armonizar. Lo usan, esta versión de armonizar con varias notas es actual, pero yo he encontrado... vi tu video, vos explicabas que tenían las notas que tenían. Sí, tiene unas notas acá porque me las piden, como vos decís, en 440. Ajá. Yo generalmente este tipo de cosas las bajo en 430 o es en 415 y muchos lo piden en 440, porque yo esto no lo porque veo. Los cuencos se están tocando mucho en 440. Sí, me están pidiendo de esa historia, pero yo le digo sí, mientras tenga el material, porque esto es todo bambú, que son distintas variedades de bambú. Por ejemplo, este bambú es distinto al que toqué anteriormente, y esta es una flautita que está, digamos, afinada en 440 en una escala árabe. Uh-huh. Y ahora, en realidad es una alteración de las mayores armónicas, pero bueno, eso, digamos, es variado, digamos. Los sikus que yo tocaba en mi taller no estaban afinados en 440, por ejemplo. Pertenecían a una tropa de instrumentos de la zona de Bolivia que eran Italaque. Y Italaque es una región. Y Italaque es un pueblo. Y bueno, pero no hay afinadores electrónicos, para que corten las cañas. Y bueno, eso pasame aquello claro. Que es un sikus grande. ¿Este? Sí, los dos, que son, le dicen zanca. Y bueno, esto, digamos, básicamente estas cañas no son de acá, son de la zona de Bolivia. Y la afinación está en 440. Claro. Por eso hay cosas que tienen que ver con lo que vos necesitás, que es una de las cosas que a veces en la construcción de este trabajo de lutería o de artesanía necesitas con la persona entablar qué estás necesitando, en qué forma, claro, qué material. Lo que yo ahora le vamos a explicar qué es el 440 porque hay gente que no tiene idea. Las 440 vibraciones. Exacto. Pero yo, digamos, eso en la construcción sí existe, sí, pero como yo trabajo con bambú,
orgánico. Eso también te iba a preguntar, ¿cómo conseguís este bambú? ¿Dónde lo Y conseguís? hay Debe varios ser algo lugares. especial, ¿no? Hay un par de lugares Porque veo que hay importantes. muchos que son acá los que yo los Esa tengo material, por cerca. ejemplo, no es de acá, Son este tampoco. diferentes todos. Esto sí es de acá. Esta caña sí es de acá, Ujú. que hice unas flautas nativas chiquitas. Esto es, digamos, para ceremonias. Sí, esta caña es de acá. Y bueno, hay distintos lugares. En el Tigre era el típico lugar en los 80, 90 que encontrabas cañas para hacer en las pincuyos. Pero eso se fue desapareciendo porque las personas que hacían eso, que compraban ese material y revendían, desaparecieron. Ujú. Después, bueno, la búsqueda en Berizo, allá al fondo, ahí donde termina la ruta, hay un caballero hermoso que hace más de 60 años que él trabaja, porque su padre trabajaba, su tío también trabajaba y él lo heredó y sigue. Terrible la cantidad de islas con cañas que hay ahí y él es dueño de ese Claro, lugar. porque tienen que tener un estacionamiento, todo, ¿no? Sí, él las corta, las pone en una posición específica Porque para están todas secar. bien derechitas. Claro, por eso. Nada que ver con los didgeridoo, por ejemplo, que vos lo No, ves. que eso tienen- tiene otro, hay mucha variedad de instrumentos. bien. Del didgeridoo hay distintos materiales que lo hacen acá. Está bien. Pero en Australia, Pero por veo ejemplo, que esto hay está árboles todo. para Esto eso. por eso Hay son tan árboles. distintos. Sí, nada que Pero ver. estos veo que son todos derechitos. Y ¿no? bueno, hay que encontrarlos. Claro, hay que y encontrarlos. eso depende de la afinación, obviamente. Claro, todo lo que es Bien. física, en lo que es el diámetro interior y exterior, que se raje el material, que ese es el otro tema, que vos terminás de hacer un instrumento y se te raja, por ejemplo. Oh, Y vos me decís, mata. no, ¿qué es esto? ¿Tienen una durabilidad esto? Generalmente, bueno, este tiene más de... Sí, 5 años tiene este, por ejemplo. Ves que Mm. acá, si ven en la cámara, hay errores. Y los tapé. Ajá. Esto por la fue afinación. una... claro, esto me lo pidieron en 440 y Acá, yo ¿ves? traté, y Estos yo... son. Claro, son todos errores. Entonces, a base de los errores, qué lindo es errar, qué lindo que es pirfiar, qué lindo es equivocarse y a veces hasta pedir perdón. A veces. A veces, no siempre. Pero el tema es que vos le errás y decís, bueno, es lógico. Porque vos tenés un diámetro interno, tenés un nudo intermedio que lo comés. Y todo eso cuenta en la construcción. Entonces, cuando empezás a tocar, vos sentís un chiflido, uy, ¿qué pasa acá? ¿Qué? Y bueno, hasta encontrar... y encontrar el sonido. Y este no está en 440 casi. Redondear el tema del 440 para la gente que No, sabe. que el 440 generalmente todo esto viene de las cuerdas, básicamente. Sí. De la parte occidental de Europa que trajeron cuerdas y fueron evolucionando y fueron fabricándose más prolijamente las mandolinas, las guitarras, las violas. Ujú. Entonces las cuerdas fueron también avanzando en su tecnología y necesitaban tener un equilibrio y medidas. Y eso logran las 440 vibraciones, pero cuando vos combinás y querés construir en bambú, a veces el 440 corre un riesgo terrible, porque tenés el frío, como es el de ahora, tenés el calor del verano, y todo eso lo tenés que tener en cuenta. Ujú. Entonces uno juega un riesgo en el calibre de un afinador, y por ejemplo una quena, hoy si yo fabrico una quena tengo que poner en 441. Ajá. ¿Por qué? Para darle ese espacio. Ese brillo que Ujú. si el tipo toca en la calle, se le va a bajar y va a quedar en 439, 440. Y en las quenas y en las flautas con pico de bambú, no va a quedar cada nota en 440, va a oscilar, ¿viste? A veces 441, a veces 440, 442, según la expulsación del aire que vos también ejercés. Entonces, todo eso, o sea, podés hacer un buen instrumento, sí, siempre y cuando vos tocases siempre en un lugar cerrado. Ujú. Si tocas al aire libre, Claro. en un parque, ese 440 puede quedar en 438. Claro. El frío lo contrae, no tiene Ujú. vibración. Y eso pasa en las cuerdas también, porque lo estás exponiendo al medio, ¿no? Ujú. Pero el 440 sabemos muy claramente que eso viene de las orquestas. Ahora en día las orquestas tocan más altos.
Bien. Te propongo escuchar un poquito de tu música. Dale. Vamos. Accionarte, donde la pasión se convierte en acción. Bueno, aquí volvimos con Rubén López. Pero primero, Rubén, voy a pasar un avisito, porque después estoy tan interesada en estos instrumentos que me voy a olvidar. Dale, dale. Este sábado, del 14 de junio, de 16 a 18, en el espacio Lex Vocalis, Andrea Batistón va a hacer un baño de sonido, con cuencos, gons, también tiene instrumentos de viento, va a estar espectacular. Yo voy a estar ahí, no me lo voy a perder, es en Chacarita, espacio Lex Vocalis, Andrea Batistón. Si quieren les paso el número, que creo que está pasando el... entonces ya está ahí el número, ¿verdad, Pablo? Sí, está ahí el número en el flyer que está pasando Pablo, así que cualquier cosita, ya saben, los espero el sábado. Bueno, seguimos acá con Rubén López, que con bueno, todos estos instrumentos, no sé por dónde, estoy como los chicos en el kiosquito, ¿viste? No sabe qué pedir. No, el tema es que... Esto no es de viento. Sí, ¿Ah, sí? claro. ¿Por qué? Sin el aire... ¿No es de percusión? Hay una cosa que tenés que entender. Sin el aire Mira. y sin el oxígeno no podemos respirar. Y sin Ah. el aire no podemos escuchar. Si no hubiese aire, las chachas no suenan. ¿Chachas se llaman? Chachas. Por ejemplo, el bombo suena ¿por qué? Por el parche. Sí, pero si no tenés aire, no tenés oxígeno, no suena, no lo escuchás. Claro, porque es el oxígeno que se forma en el centro, ¿no? No, el aire en sí, el aire traslada un sonido, una vibración, Ajá. ¿no? Que bueno, Robert, que estuvieron la otra vez, estuvieron Sí. explicando el tema de las vibraciones, de los sonidos.
todo esto suena gracias al aire. Y esto también, o sea, vos golpeás una copa y suena porque el aire te lo está transportando. A pesar que estamos blindados acá de sonido, esto suena, digamos. Sí, todo básicamente se sostiene con el aire. El sonido se traslada y las vibraciones se trasladan. Pero aparte de traslado, me trasladó la música que escuché recién donde estaba tocando en el grupo. Se llama Yaguas Cosco, que es un grupo de acá de Buenos Aires, que fue el único que hizo música del Cusco en la ciudad de Buenos Aires. Con la formación a medias, pero se pudo, con arpa, mandolina, quenas de bronce, que no las traje hoy, porque están guardados en un lugar, y bueno, y con cantante. Todos argentinos, que investigaron, se informaron, se trasladaron a Cusco, han traído instrumentos de allá, y duró, y sigue, porque sigue, hay un par que sigue, así que están a full con eso también, con la comunidad peruana. Justamente. ¿Y en nuestro país qué provincia sería la que representa más esa música andina, digamos? Y tenés, hoy en día yo creo que ya no hay fronteras. Hoy en día yo creo que la gente, así como yo, hay muchos grupos, hay peñas de grupos que hacen representación de música andina de Bolivia, de Perú, de Ecuador. Hay muchos. Hay un grupo de arcoíris, por ejemplo, sé que hay una peña dentro de poco. Sé también que, por ejemplo, hay un WhatsApp, un grupo de gente llaman Quenas del Mundo, donde se juntan luthieres, quenistas profesionales que están en todas partes del mundo tocando música, no solamente música andina, sino música del mundo. Y bueno, sí, se trasladó el bello instrumento, la quena, que está acá, se trasladó por todo el mundo y bueno, hace música de todas partes del mundo. Y hoy en día sí, o sea, representativo se podría decir una época del año carnaval, por ejemplo, ¿no? Carnaval, qué bueno, carnaval. ¿A dónde? Jujuy, Tilcara, Tucumán, Salta, o sea, norte de Córdoba también. Son famosos los de Jujuy, ¿no? Sí, Jujuy. Los carnavales de Jujuy. Claro, ya ahí entramos en un detonante. Por eso son famosos. Un detonante de fiesta terrible, porque ahí pasa de todo. Eso dicen, a ver, ¿mitificás o seguimos con ese mito? No, ahí, digamos, siempre sucedió ya en la época de los 80, de los carnavales, ahí... yo creo que inclusive los extranjeros lo supieron antes. Vinieron mucha gente extranjera al norte argentino porque sabía que había mucha música para liberarse, encontrarse, se soltaban. ¿Y de música? Y de música, bueno, es una de las cosas, ¿no? Que cuando uno hace música andina y se va trasladando a los lugares, va descubriendo que la música termina siendo un adorno. Sino lo que importa a la gente, cómo se divierte. Y entonces la calidad de música puede ser más o menos, y del lugar o no del lugar, pero lo tocan con esos instrumentos, lo suman con una guitarra, una trompeta, una quena junto, no importa, es carnaval. Está bueno. Es carnaval, o sea, el esa carnaval integración. Claro, o sea, y es lo que yo creo que está pasando en América, básicamente, en toda América está pasando eso, o sea, la integración, básicamente, por necesidad, por representación, por decir, acá estamos presentes. América. Por integración, sobre todo. Claro, porque cada vez nos estamos dando cuenta que hay muchos sectores. No podemos aislarnos. No, hay muchos sectores de cada país de América sabe y tiene muy en claro que los gobiernos, y desapareces. No, los gobiernos tienen una matriz en la cabeza que quieren manejar a la gente y hostigarla, pero no tienen tiempo para hacer música. ¿Cómo puede ser? Sí. Entonces la gente se revela. Si no perdés la esencia, es como que la música de los pueblos también hablan de la esencia. Claro, vos pertenecés a eso. El tema está también que hay muchos pueblos hermanos originarios que conservan su forma. Por ejemplo, va a haber una actividad muy interesante de Inti Raymi para el 21, el sábado, que va a haber una reunión de ecuatorianos de acá, que viven acá. Y hacen su reunión y no participa ningún extranjero, solamente ellos. En la cual me parece bien, hay que respetar. Música. Hacen música, hacen rondas tocando instrumento y cantando en quichua. Contadme esto que me estabas contando de tu experiencia con hipoacústicos.
Bueno, esa es una etapa de talleres que he dado por distintas partes de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Porque uno dice música, dice hipoacústicos y por ahí... Y hablamos del aire que traslada el sonido y te encontrás con una ¿viste? persona que no puede escuchar nada. Claro. O puede imaginarlo. Que eso es lo grande que... O sea, esa es la motivación más grande que le generás a las personas. En este caso me tocó con niños. Y la maestra, que era la escuela número 1, que está en la zona de Núñez, que es un hospital, escuela hospital. Y bueno, iba hasta que salió una orden que no se podía dar talleres gratis y qué sé yo, y bueno, genial, listo, no voy más. Pero iba y... Claro, yo miraba y decía, ¿cómo le traslado todo lo que yo siento? Entonces me propuse en casa, en un momento de silencio, decir, a ver, y ahí pensé, digo, ya está. Tenía como 10 chicos, nenes y varones, todos ahí sueltos, y ellos se tocan, se llevan en las manos. Entonces dije, vengan, hagamos una ronda, tocábamos. Y puse a la maestra a tocar un bombo en el medio, y cada uno iba y la tocaba, y tocaba el instrumento. Y dije, no, ahora abracen al instrumento, y ella tocaba. Entonces yo iba atrás con una flauta y tocaba alrededor de ellos. Y cada vez que trataba de acercarme, trataba de apoyar una flauta larga que tenía con pico, que era bastante agudo, apoyado en el bombo, y después apoyado en la mano de los chicos. Y así fui trasladando vibraciones. Me miraban los gestos de mis labios, miraban mis dedos, o sea, y tocaban el instrumento. Entonces, de esa manera, a través de la vibración y la imagen, ellos crean una percepción, o sea, crean el sonido. Claro. Imaginado. ¿Te imaginas, no? O sea, sí. Vos estás 440 en do y ellos cualquiera, o sea, más libre imposible, o sea, la imaginación de ellos. Además, la sensopercepción que les crea en el cuerpo. Claro, entonces, viste, yo dije, wow, acá hay que quizás, y bueno, se me ocurrieron varias ideas, pero bueno, no se pudo, o sea, porque yo quería agarrar, buscar, que lo encontré inclusive, lo tengo tirado en casa, era una pileta muy bajita, ponía agua, entonces la golpeaba y hacía vibraciones. Entonces ellos tenían visualmente la vibración, ¿entendés? Y quería hacer varios experimentos. Era así. como la representación del sonido. Claro, la que ellas imaginan. Claro. Entonces, viste, bueno, quedó eso ahí en el tiempo. Me acuerdo que he ido con Lucas y María, una pareja amiga de muchos años que tocamos en La Vasija, que era otro grupo que yo tenía. Y bueno, todo, gente que... Y resulta que una conexión que surgió a través de ahí, dice, sí, le pagamos un viático, vengan a hacer un taller. Bueno, fuimos. Sí, lo que puedan, dice, o sea, porque tampoco... Bueno, nos pagaron más de lo que hasta inclusive hemos ido a lugares a tocar los tres juntos, decir, pero mirá, en este lugar municipal del Estado nos pagaron esta cantidad de dinero y vos vas a otro lugar que dice, sí, che, vení, tocá, qué sé yo, y vos decís, yo no voy a tocar, yo vengo a tocar a los pibes, ni inclusive lo hago gratis, le digo, no, claro. Es una cosa que tiene que ver con otro estado, ¿no? Con otro estado de mente de hacer música por dinero y no por dinero. Y ahí donde uno empieza a tener conciencia del tiempo que otorga a los demás. Vamos con un videíto también de los tuyos. Sí, mirá. ¿Viste? Teníamos ahí un material guardado. Mirá vos. ¿Y cuál sería el video?
Accionarte. Accionarte. Conexión transformadora entre el arte y la salud. Entre el arte y la salud. Un viaje de autodescubrimiento. Bueno, ahí vamos, que va a tocar una flauta que ahora va primero a explicar qué flauta es, porque esa no dijiste que era. Y... Este instrumento es una quena grande, ¿no? Es un quenacho que no tiene nudo más que acá. La distancia que hay acá hay como 70 centímetros, 76 centímetros. Este instrumento está afinado en 440, es en la mayor, en la cual ese trabajo que tiene tallado, todo... Eso estaba mirando. Todo eso son hojitas de coca que lo talló una artista plástica que hoy en día vive en Maimará, en medio de los cerros, al lado de una vinería. Se llama Amorina Amato. Es tatuadora hoy, pero esto ha sido más o menos hace 15 años atrás que me lo hizo. Y lo conservo, lo amo mucho por el tipo de trabajo y el tiempo que le dio para hacer esto. Bueno, esa te duró entonces, ¿viste? Sí, no, el instrumento acá tengo de 30 años. Ah, mira, no, yo porque este material no sabía la durabilidad. Sí, no, sí, esto, que... por ejemplo, es joven, digamos, ¿no? Pero esto, ¿cuál es el de 30? Este que está acá, que también me lo hizo ella cuando empezó. Sí, y bueno, esta quenita que la recuperé, esta quenita, a ver 28, cómo suena. 28 años tiene. Esta quenita me la... Maestro, de Uña Ramos, Caminito de Llama. Esta caña es una bocha de tiempo, la recuperé. Una chica música lo tenía, la encontré y me dijo, sí, la tengo. Me la devolvió. Se la devolvió porque no la usaba. No, toca, pero tenía ahí. Escúchame, entonces podemos decir que todo esto es de Perú, Bolivia... El origen de muchos instrumentos, sí, son del norte argentino, Bolivia, Perú, porque convengamos que en las fronteras se comparten cosas, claro. Se trasladan cosas. Y hay cañas, por ejemplo, que crecen en valles, en valles de altura, cerca del río, inclusive alejados del río, que te sorprende, ¿viste? Son amatas gigantes de cañas que vos decís, chau. A ver qué instrumento sale de acá, improvisa. Ponele, pero hay gente que conserva esas cañas para época de año. Por ejemplo, para la época de carnaval se usan flautas de pico, por ejemplo. Ajá, pero no sé, ¿Lo trajiste hoy? No, pero flautas como el pinquillo, que es con un pico, como la flauta dulce, digamos. Y para épocas, digamos que, ¿para qué? Para que haga bulla, para que mueva el cielo y llueva, para que claro, caiga eso agua. También, ¿no? Tienen y bueno, tiene una connotación que tiene que ver con un sistema. Con rituales. Sí, no, tiene que ver con un sistema. Por ejemplo, el Inti Raymi tiene un motivo de festejo, el solsticio, la noche más larga, día más corto. ¿Y se usa un determinado instrumento para eso? Mirá, generalmente, aunque te parezca mentira, en muchos lugares el Inti Raymi es fiesta, tocar, quena, charango, bandolines, violín. En Ecuador, por ejemplo, el Inti Raymi es muy famoso porque son muchísimos grupos de las regiones de los Andes, en la zona de Otavalo, que tocan a morir 2 o 3 días, una semana a veces, y pasan por casa y le dan
comida, bebida, porque es una fiesta, realmente es una fiesta del sol, de estar vivo. Y bueno, eso es una cosa muy regional, muy propia del lugar. Y tenés el norte argentino que hay ceremonias que se hacen, que me parece muy válido también, y quizás hay música con sicuris o algún grupo que se animó a componer un tema y toca, pero a veces son solamente rituales y nada más. Y hay gente que, por ejemplo, prende un fueguito, se queda ahí, comen algo afuera, miran las estrellas, agradecen, coquean, se van a dormir, se levantan a la mañana y agradecen al sol cada mañana y nada más. Sin música, sin nada. Y sin nada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Porque ellos ejercen, las comunidades, a veces, en los caseríos, en las casas, gente hace su ceremonia desde cotidianamente. O sea, no hace falta nombrar la chacana, el Inti Raymi, nombrar esas palabras. Lo que pasa es que nosotros en la ciudad estamos acostumbrados a poner rótulos todo. ¿Qué es esto? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué es? ¿Cómo se...? Claro. Y ellos lo están ejerciendo, haciéndolo, haciéndolo. Además lo mismo debe pasar con la música. Ellos construyen los... Claro, y si no lo van y lo compran a alguien que se lo construye, saben tocar un poquito, se perfeccionan para la fecha. Pero nos no juntamos... van a aprender, no hay talleres, no... No, siempre hay un guía, un taita que guía y dice, chicos, aprendamos estos temas, qué sé yo, pero por ahí de todo ese grupito hay uno que dice, che, me gustaría tocar otra música también aparte de eso. Pero es raro, generalmente en las comunidades se toca eso, para eso, con eso. Después, yo porque pienso de cuando uno viaja a esos lugares y vos ves que son pueblos que no hay escuelas de música o... No. Llegás a lugares inhóspitos, pero saben tocar. No, pero tiene algo... Por ejemplo, yo lo veo un montón. Tiene algo mejor. A su gente, al grupo donde pertenece. Pero, viste, vos decís, por eso van pasando como de generación en generación. Totalmente, no es que, como decís, no hay 440, no hay afiname, no hay afinador. No, y aparte... O sea, hay oído, hay un sentir, la música. Me pertenece. Claro, soy parte, me vibra en el cuerpo. Claro, porque... Hablemoslo holísticamente. Hay vibraciones, ya hay sé que colores. No te gustan las palabras estas de moda. hay colores, hay vibraciones. No, me encanta porque la gente está encontrándose con esto. Ahora, si evolucionamos un poquito más y lo hacemos cotidiano, sería interesante también. Pero con un grado de conciencia, pertenezco, soy. Hay mucho tiempo. Capaz que no tendríamos que usar la palabra holístico, ¿no? Porque seríamos tan conscientes que no tendríamos que pensar en esa integración que contiene al holístico. Sí, digamos, digamos que la gente necesita tener. Vos abrís un Instagram, yo abro un Instagram, yo puse Sonido de los Andes, ¿no? Y claro, tengo que poner un rótulo, que la gente que lo que ve ahí, lo que estoy haciendo, tiene que entender qué es. Claro. Entonces es lógico que pongan holístico, energías, vibraciones y todo eso, que en realidad sucede cotidianamente. Claro. Vos cuando subís a un colectivo nunca te decís buen día por ahí, o no decís nada, pero la mirada de la otra persona espera algo de vos. ¿Y qué es? Claro. ¿Hasta dónde va? Te dice colectivo. ¿Hasta dónde va? Hasta el infierno, le decís, ¿viste? Lo mismo pasa con esto, ¿no? Claro. Es como que uno los mira y espera que cada instrumento te diga algo. Bueno, eso ya es un raciocinio más filosófico. Pero es la mirada... No, vos vas a un recital, ¿no? Y es la mirada del espectador. Vos estás ahí sentado y decís, a ver qué me va a entregar este sonido o este músico. ¿Qué me deja? Claro, ¿entendés? Saber con qué o sea, algo te motivó para ir a verlo. Claro. Ahora quiero ver qué me deja. O a veces es simple curiosidad, porque vamos a decir, podés ir a veces a decir, bueno, voy a escuchar a tal, aunque no lo conozca, a ver qué onda, el famoso a ver qué onda. Entonces vos te sentás y tenés como ese nivel de expectativa, como decís, lo mismo, a ver a dónde va, a ver por dónde va esta música, ¿no? Sí. Bueno, yo lo veo todos los sábados y domingos. Claro, y el que está arriba del escenario dice, bueno, a ver cómo me recibe el otro, ¿no? Ahí también, en qué lugar me pone o anida esta música también. Sí, lo que vos decís me hace acordar algo que
me pasa frecuentemente los sábados y domingos en la feria. Gente que viene a buscar un instrumento y cuando lo empiezo a formar un poco, medio como que se quedan. Ah, sí, yo estoy yendo a un taller. Ah, hay otras medidas, sí. Gente que está empezando. O por ahí no. Hay gente que ha venido al puesto y visto los instrumentos y distintos biseles, distintos detalles que a ellos. Y yo les explico, mirá, hay instrumentos que a veces son para vos. Sí. Es así simple. Después todo lo que puedas hacer en conjunto con ese instrumento te representará, te gustará, vibrarás, como dicen, y bailarás. ¿Y tiene alguna explicación cada sonido del instrumento o no, por ejemplo? Sí, la explicación de lo que vos sentís, solamente la persona, pero tiene una lógica matemática. Las notas, hay muchos estudios investigados con respecto a las notas con colores, por ejemplo. Y hay muchas notas que según en qué frecuencia, no frecuencia de 440, sino frecuencias de octavas, digamos. No es lo mismo tocar un re así que este, que es más agudo, y otro más agudo. Entonces son la misma nota en 3 niveles, ¿no? 3 octavas distintas. Bueno, también eso, según cómo armás la composición del enlace de las notas, vas a encontrar un momento diciendo, esa nota me sugiere tal cosa, siento en el cuerpo que me sugiere. Vas a ver una película, y vas a ver una película que muestran paisajes, y escuchar la música de fondo, eso está estudiado. Claro. De esto también, digamos, eso ya depende mucho del ejecutante. Claro. Cómo prepara el trabajo sobre el terreno para trasladarle algo a la gente y decirle, mira, esto está vibrando en esta frecuencia. Y a veces está complicado cuando la gente se empeña y se emperra, yo quiero sonar así, pero pará, estás empezando, ¿viste? Claro. Tenés que aprender a todo lleva un tiempo. Lleva un tiempo, y bueno, y vos querés, y tengo alumnos y se pone fiero la cosa. Claro, porque los instrumentos de viento tienen tienen una sutileza más, ¿no? Porque es como... Sí, hay una cosa que vos tenés que la respiración, el aire, el oxígeno. Claro, eso. Sin eso eso no funciona. Sin eso no funciona. No funciona. Ahí es bien puesto la respiración, o sea que además es una meditación. La música toda es una meditación, ¿no? Pero esto, imagino que al trabajar tanto la respiración, y yo, más por ejemplo, todavía, me piden pincuyo para chicos. Tengo ahí armado un pincuyo que para chicos en un colegio en la zona oeste, ¿no? Y tengo que hacer varias medidas de diámetros, porque yo no sé qué edad tienen esos chicos. Entonces hay chicos más chicos que tienen dedos más chiquitos, entonces los agujeritos del pincuyo tienen que ser más chicos. Todos son detalles que hacen a la vibración del instrumento también, de la afinación y la vibración. Y bueno, a eso hay que buscar un equilibrio, aproximadamente por acá. Claro. Y bueno, son detalles. Y eso, en el mundo de la educación, para que el docente que está dando la clase se le facilite, tenés que adecuar el instrumento también. Claro. Y eso es un tiempo, lleva tiempo. Claro. Y materiales. A ver ese. ¿Cuál querés escuchar? ¿Este querés escuchar? Ese me fascinó ese. Parece un saxo. Sí, es un barítono, la lengüeta de saxo que está ahí, que se pone y se saca con el antiguo sistema de algodón. Entonces lo aprieta y lo tenemos ahí. Bueno, este tiene un tiempo. Estoy esperando que madure unas cañas como para esto. Pues tengo que hacer 2 o 3 de estos. Y este está en mi. Pero eso, mayor. ¿Viste? ¿También se usa en la música andina o es un invento se estaba tuyo? en una época del 90. No, en la época del 91. Yo nunca lo vi la primera vez. Que se vendían en Perú.
de plástico y de caña. Sí, tocan guainitos, ¿viste? Y yo me moría porque decía, wow. ¿Son más chiquitos? Más chicos, sí, que este tamaño. Así. Y entonces por ahí agarraban y hacían... Y todos guainitos cortitos, y yo decía, qué bárbaro. Y a mí se me ocurrió hacer uno bien grave, y una vez me topé con uno que vendía de PVC, y le digo, che, vení al taller, te quiero mostrar algo. Y le mostré, me dice, dice, esto sí que no lo esperaba. Muy lindo. Y empezamos a tocar juntos, y bueno, sí, hay variedad. Por ejemplo, en Brasil y en México hay un par de constructores de saxos de bambú. Acá hay uno que lo aconsejo, que está bambú del río. Él tiene saxos de bambú muy bonitos, muy, muy bonitos. Yo no me dedico de lleno a eso, pero sí, hay. Tenemos una pregunta para vos. De Laura. Bueno, ahora tengo muchas Lauras, no sé si es Laura Daro o Laura Barcelo, pero bueno, supongo que es Laura Daro. Estoy oyendo en vivo, avisen, bueno, al entrevistado, preguntarle si conoce a Hikaru Iwakawa, de Japón. He visto un recital de él en el Sonco, que es un espacio hermoso que lo maneja una persona hermosa que es compañero de la feria, Fidel, y que sí, estuvo tocando ahí, que justo llegué cuando al otro día se iba a Japón, puso sus instrumentos sobre la mesa. Yo nunca lo he visto en vivo, y ahí empezamos a hablar un poquito, el permiso, le digo, ¿puedo tocar? Sí, hermosos instrumentos, y bueno, ahí empezamos a ver el recital de él, que es impresionante. Es un fenómeno de la búsqueda del sonido, ¿no? Porque él toca el shakuhachi, que es otro instrumento muy parecido. Me está diciendo que estuvo en su casa este enero. Mirá. Laura Daro, sí. Mirá. ¿Qué toca, así de estos? No, son quenachos de este tipo. Ajá. Que algunos son instrumentos, bueno, es una persona que... Mira, y me dice que la mujer baila. Sí, exacto, en la cual se casaron acá en Buenos Aires. Mira. Y al otro día se fueron de luna de miel a Japón. ¿Pero dónde viven en definitiva? Bueno, ella dice que estuvieron parando. Yo me acuerdo que estuvieron, pero no sabía quién era. Pero bueno, es un... Digamos, no tuve trato mucho, pero sí. ¿Pero tocaste con él entonces? No, yo no toqué. Yo toqué los instrumentos de él que lo ponía en venta, alucinantes. ¿Y él construye también? Él construye. O sea, tiene un concepto a base de lo que viene él. Entonces, pero es música indígena, música... Sí, música de culto de Japón. De Japón, claro, también. Originarios. Nos quedan 3 minutos, siempre me pasa lo mismo. Quiero que me dijo Laura que, bueno, que no se veía el teléfono de Andrea, entonces voy a volver a recordar lo de este fin de semana, el baño de sonido en espacio Lex Vocalis, que lo da Andrea Batistón. Es el 14 de junio de 16 a 18. Digo el teléfono para que se comuniquen con Andrea. Quedan pocas vacantes porque me preguntó a mí si iba a asistir, obviamente que reservé mi lugar, pero quedan pocos lugares, así que pónganse las pilas y anótense. 11 56 65 5760. Lo digo de nuevo, 11 56 65 5760. Andrea Batistón. Espacio Lex Vocalis en Chacarita, baño de sonido, de 16 a 18. Bueno, nos quedan 2 minutos. No sé principal que quiero a ver, decir, son tuyos los 2 minutos. Bueno, agradecerte a través de Ramiro, Robert y vos, Roxana, el jefe. El jefe, como le digo yo. Por la hospitalidad y por todo este tiempo que me dan para poder expresarme, y me ayudó a recordar cosas
Qué bueno. Momento. Sí, cosa que tenía ahí. Digo, uy, mirá. Bueno, es que este programa, que Accionarte, se trata de eso, ¿no? De todo lo que transforma y conecta el arte en todas sus manifestaciones. Yo digo con la salud, y que a veces vamos a hablar más de salud, a veces más de arte. Hasta ahora hablamos más de arte porque es como... Y del pasado. Y te conecta con lo que te conecta. Date cuenta porque que el arte hablamos es de así. talleres donde vos estabas, yo estaba. Mirá la talleres, conexión. O ¿viste? sea, se ve que estuvimos trabajando en la misma dimensión, solo que en diferentes espacios. Mucha gente. Fue de una esa época que se ha recuperado mucho. Mucha gente que aprendió a bailar tango. Fue muy buena esa época para todo lo que fue arte, cultura, Total. Deporte. Fue Lo que como pasa es que un uno lo ve reencuentro. desde acá ahora, desde acá. Chau, nos dice Pablo. Nos saca, nos echa. Gracias. Malo. Gracias, Pablito. Pero qué bueno. Que el arte nos lleve siempre por el camino de la imaginación y la creación ilimitada, donde los sueños se conviertan en la banda sonora de esta maravillosa transformación, donde la luz de cada uno provoca el resplandecer de todos. Gracias por acompañarnos en este proceso sin fin y a ritmo con el pulso de la vida. Gracias por compartirnos y hasta nuestro próximo encuentro. Accionarte, donde el arte no es una opción, sino salud. Que este es mi lugar.